Los pasados 16 y 18 de enero celebramos como Red Mexicana de Teatro Comunitario nuestras primeras reuniones amplias del 2023. La última reunión amplia que celebramos sucedió en septiembre del año pasado y en aquella ocasión conversamos sobre 3 puntos. ¿Cómo está funcionando la Red Mexicana de Teatro Comunitario? ¿Cómo está sucediendo la representatividad de la Red Mexicana de Teatro Comunitario? ¿Y por dónde retomar los trabajos de la Red Mexicana de Teatro Comunitario? Y quedó pendiente de conversarse la organización de una nueva temporada de Chicvalov Teatrales, cerrar temas, ciclos y compromisos de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, definir cómo serán las relaciones de la Red Mexicana de Teatro Comunitario con los sectores público y privado, revisar el propósito y los objetivos de la Red Mexicana de Teatro Comunitario y realizar, con la idea de actualizar, un mapeo de la Red Mexicana de Teatro Comunitario para saber qué estamos haciendo en nuestros territorios. De esta suerte, el orden del día de las reuniones del 16 y 18 de enero quedó como sigue. Punto 1. Informes sobre acuerdos y conclusiones de reuniones anteriores, trabajos de los círculos y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Punto 2. Cerrar los temas, ciclos y compromisos de la Red Mexicana de Teatro Comunitario. A saber, retomar la agenda de Chicvalov Teatrales, cierre de valoración de qué pasó en nuestra participación en la 41 Muestra Nacional de Teatro, devolución de las propuestas generadas en la Escuela Tejerredes 2021, donde participamos a través de una comisión de 6 personas como Red Mexicana de Teatro Comunitario, mapeo de quienes somos aún parte de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, hacer del chat grupal en WhatsApp un chat comunidad de libre acceso e intervención, definir cómo serán las relaciones de la Red Mexicana de Teatro Comunitario con los sectores público y privado y revisar el propósito y los objetivos de la Red Mexicana de Teatro Comunitario. Punto 3. Proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y punto 4. Propuesta de gobernanza. Dentro de los informes, cabe mencionar que se retomó la agenda de Chicvalov Teatrales con el Chicval del maestro Topo. En la lista estaban apuntadas también la maestra Luz y el maestro Polo. Sería bueno rearmar la agenda para el 2023, tomando en cuenta que quedaron pendientes también el Chicvalov de las maestras Claudia, Margarita y Mariana, y de los maestros Daniel, Raúl Pérez y Raúl Díaz. También se hizo entrega de una producción de 5 vídeos para compartir qué son la cultura y la metodología Tejerredes como información del marco teórico y práctico del trabajo en red que se ha buscado hacer en 2021 y 2022, con el fin de reducir la desventaja entre quienes saben que esta ha sido nuestra guía metodológica y quienes aún no lo saben. También se llevó a cabo un par de consultas. La primera fue sobre qué es la Red Mexicana de Teatro Comunitario, qué se quiere y espera que sea, cuál se desea que sea su propósito y qué forma de gobernanza se quiere tener. Tuvimos una participación de 14 personas de 51 que integrábamos entonces la red comunidad en el chat de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, es decir, una participación del 27%. Algunos ven a la red como una institución, una organización o una plataforma, pero la mayoría la visualiza como un espacio de interconexión, vinculación, intercambio, acompañamiento mutuo, intercomunicación, articulación, encuentro, compartición, apoyo, ayuda y, de ser necesario, lucha. La segunda consulta fue sobre qué forma de gobernanza queríamos tener. Una persona que representa el 8% del universo del total de personas que participaron en la consulta, votó por tener una gobernanza vertical con base en comisiones de trabajo. 4 personas
votaron por continuar con una gobernanza horizontal con base en círculos de trabajo. Y 8 personas, representativas del 62% del universo total de participantes, votaron por tener una gobernanza híbrida entre círculos y equipos de trabajo. Respecto a los proyectos a corto plazo, se destaca que está el espacio de lecturas sobre políticas culturales, iniciado por el círculo del mismo nombre, la edición de la revista Tecocoli Olin sobre la Red Mexicana de Teatro Comunitario, la reorganización del ecosistema digital, su página web, su bitácora electrónica, sus redes sociocomunicacionales, el chat comunidad y un boletín electrónico, realizar los encuentros para la redefinición del propósito de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, realizar los encuentros para hackear, erotizar y tejer, como lo establece la cultura y la metodología Tejerredes, a la propia Red Mexicana de Teatro Comunitario, devolución a la Red Mexicana de Teatro Comunitario de la experiencia en la Escuela Tejerredes 2021 y celebrar nuestra próxima reunión amplia. Entre los proyectos a mediano y largo plazos estarían la revisión de una propuesta ya presentada de protocolo de atención a denuncias de violencia de género de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, la vinculación con el Consejo Organizador del Octavo Congreso Nacional de Teatro, una clínica de proyectos, tener conversaciones con especialistas sobre políticas culturales, hacer una consulta sobre necesidades para la generación de un documento base de propuesta de política cultural, realizar un mapeo de instituciones, marco legal, programas y proyectos del sector público sobre teatro comunitario y en comunidad, tener encuentros con funcionarios culturales del sector público y quizás también representantes de los sectores privado, social y o comunitario, realizar el Congreso de Teatro Comunitario y en Comunidad, gestionar y realizar un circuito nacional de festivales, encuentros de teatro comunitario y en comunidad, y gestionar y realizar el encuentro en México de la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad. Bueno, en general, para la parte del cierre, yo creo que es bastante claro lo que estás planteando. Yo no tengo inconveniente. Ahora, yo sí veo un problema, sobre todo desde el planteamiento base que puedas hacer en tus videos en relación con la participación, ¿no? Creo que ahí siempre hemos tenido no una divergencia, pero sí un punto de vista diferente sobre cómo se visualiza. Yo ya entiendo, como te había dicho en algún momento, entiendo por dónde va la cuestión de la red. Y creo que en la red, al menos en la metodología que tú nos has compartido, sí, no tiene una obligatoriedad por parte de los participantes, pero yo creo que esa es una posición que sí podemos retomar del concepto de comunalidad de las poblaciones indígenas en México, ¿no? Que creo que le daría cierta cercanía a la realidad y a la estructura de pensamiento del mexicano, que creo que es a lo mejor donde hay cierto desfase con esta metodología, que es una metodología pues que está planteada para cualquier país, ¿no? Y esto podría acercarnos a la realidad, ¿no? De la estructura de pensamiento mexicana que nos podría posibilitar que funcionara un poco mejor. A lo mejor este es el desfase, Sebastián. ¿Cuál es esto que acabo de plantear? Yo creo que en una posición tan libre, donde yo puedo participar cuando quiera y de la forma que quiera. De hecho, puedo participar cuando tengo tiempo libre y solamente venir a atacar lo que se está haciendo. Estoy poniendo el caso extremo, ¿sí? Yo sé que hay muchas posibilidades, pero pongo el caso extremo porque es lo que más lastima de repente. Y, y eso no tener ninguna obligatoriedad primero, como decíamos, en la comunalidad la gente se gana el derecho de participación. Aquí no. Aquí no solamente tengo el derecho de participación, sino que a mi estilo, a mi forma, de manera libre, cuando yo quiera, inclusive puedo llegar y soltar de trancazos. Pues está padre, ¿no? O sea, porque soy, pero no soy.
Entonces yo creo que si le metemos este elemento del concepto de comunalidad podría ser interesante y podríamos aterrizarlo. Uno, ya habíamos hablado muchas veces de los perfiles que puede tener la participación dentro de la red, un poco a imagen y semejanza de lo que fue las formas de participación que Tecom tuvo en su momento, ¿no? Y una de las formas podría ser precisamente esa, que la gente puede, como sería el equivalente a mi modo de ver, a miembro asociado, ¿no? En donde eres parte de la red y puedes seguirlo siendo, ¿sí? Pero a lo mejor no tienes posibilidad de voto en una reunión, ¿no? El problema aquí que ya cuando hablamos de voto ya hablamos, bueno, sesguémoslo. Entonces, a lo mejor no hablamos de voto, pero hablamos de, tiene la posibilidad de participación, pero condicionada a ciertas cuestiones, diferenciada de la forma de participación de la gente que está dentro de los círculos o dentro de los comités o dentro del consejo rector, ¿no? No sé si el voto es el elemento diferenciador, porque el voto te lleva a mucho del concepto de una asociación, ¿no? Pero tendría que haber algún tipo de diferencia en su posibilidad de participación, porque se tiene que ganar esa forma de participación. E inclusive yo no quito que ante la falta de presencia de alguien en los últimos 2 años, o sea, de que se constituyó hasta la fecha, se le puede llamar para decirle que está a punto de ser desalojado de la red por su falta de participación, pero antes queremos saber si tiene algún tipo de motivo por el cual no ha participado o alguna situación que en particular le haya llevado a eso. No lo sé. A lo mejor esto se motiva nuevamente su participación porque no se ha dado cuenta de nada, porque tiene años que no abre el chat de la red, ¿no? O sea, plantear que en síntesis sería eso, que participar dentro de la red es libre, pero también no puedes, no puedes, tienes que ganarte algún tipo de forma de participación dentro de la red, ¿no? Si quieres. Y si no, te puedes quedar en la situación en la que estás. A lo mejor ya es un poquito agresivo la cuestión de ver si en mucho tiempo no ha participado, se pueda sacar inclusive de la red. A lo mejor eso no, ¿no? No lo sé. Habría que pensarlo. Pero sí habría que hacer algún tipo de diferenciación, inclusive ponerlo así en el video y ponerlo así en la práctica, ¿no? Yo veo que funciona cuando algún compa en Facebook agarra y dice, bueno, voy a depurar mi listado de gente que tengo en mi Facebook y lo único que le pido es que pongan un punto o que me den alguna opinión o que me digan algo de lo que está pasando, porque si nadie pone siquiera un punto, los voy a borrar porque quiere decir que no estamos en contacto, ¿no? Y entonces uno, aunque es un amigo que tiene un año que no le escribes nada, que solamente lees eventualmente sus comentarios en Facebook, pues le pones un punto, cuando menos, carajo. Cuando menos pones un punto, sabes que están leyendo sus textos. De lo contrario, pues mejor ya no. Algo así, porque el que sea tan abierto, y vuelvo a decir, o sea, y eso yo lo veo desde opinar sobre el trabajo de otro y ahorita en particular del tuyo, ¿no? Para mí sigue siendo un poco lastimoso la falta de respeto dentro de mi punto de vista que hay. Yo hablo de respeto por el trabajo de los demás. Entonces, yo solamente en este punto que si ves no lo articulé demasiado claro, pero creo que sí, lo más claro es eso, que se ganen de alguna manera la participación y que podamos establecer una forma de diferenciar las posibilidades de participación que tienen los integrantes de las redes, que los integrantes de los grupos de trabajo y que los integrantes del consejo, del grupo rector, que no sé cómo le estoy llamando. Porque, por ejemplo, ahorita yo me pregunto también, toda la gente que se acaba de inscribir, que qué bueno, a lo mejor son gente que se inscribe que lo que quiere es el espacio para poderse intercomunicar o para tener información de lo que hacen otros grupos de teatro comunitario, que la mayoría no son de grupos de teatro comunitario, pero bueno, esta gente que se está inscribiendo, bueno, mínimo quiere saber qué se hace en este tema, ¿no?
pues está bien, ¿no? Y que se quede en ese sentido, pero yo no los veo, como no veo a muchos otros que están, que dicen que son, y yo, pues son en la medida del concepto que tú planteas de lo que es una red, con la que estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy discrepando de eso. Ya lo entendí y estoy de acuerdo. Pero aún así, pues no son, ¿no? Ni a ese nivel son, porque yo creo que para poder ser necesitas, cuando menos, mostrar que tu corazón late, ¿no? Si no, no eres. Este proceso de construir una red de este tipo. Creo que es importante darnos cuenta de la realidad, de la situación y de que estamos pues tratando de proponer una organización de la que yo al menos no tengo como una referencia directa en la cuestión virtual y en la cuestión de organización de estos ya tiempos modernos. Eh, pero creo que tu síntesis da una propuesta pues bien clara, ¿no? Hacer lo que se pueda hacer a nivel práctico inmediato y poder seguir con la paciencia que esto requiere, pensando en los logros posteriores que nos pueda aportar este intento de organización. Entonces, irnos poco a poquito. Yo sé que empieza el año y tenemos muchos buenos propósitos, pero sí, adelante con eso y creo que eh, en principio no es cuantitativa la cosa, sino cualitativa. Entonces, yo sí daría mi voto de confianza para que siguieras adelante con este esfuerzo, que es muy plausible porque pues la respuesta de los demás y las posibles iniciativas no serán las indicadas a nivel práctico, será cuestión de revisar un poquito ese camino, pero adelante, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás planteando. Eh, claro que con sus bemoles en cada uno de los puntos, como menciona Roberto, hay cosas que habría que especificar poco a poquito, pero pues sin perder la calma y esa infinita paciencia que hemos demostrado tener en el esfuerzo de seguirnos reuniendo. No tengo algo específico más que pues cumplir con los vales de los compañeros que faltan en ese y seguir insistiendo en las reuniones. Quizá lo que falta es como concretar tareas concretas eh, a nivel práctico inmediato y a nivel de poco a poco ir creciendo la propuesta de organización más firme y con otro tipo de visiones. Poco a poco ir construyendo, que sí ha sido como un proceso complicado, pero creo que estamos en esta parte como del proceso caórdico, ¿no? De que de repente no sabemos ni por dónde, de repente como no hay claridad en algunas cosas, pero yo también siento que tú siempre aterrizas muy bien las cosas y puntualizas, ¿no? Yo te agradezco mucho pues ese trabajo que tú haces porque le da como mucha eh, piso a las cosas, ¿no? Y de alguna manera como le da una dirección. Entonces, pues yo te agradezco mucho eso y pues yo estoy aquí también para lo que pueda aportar, y pues sí me gustaría, ¿no? Que se reactivaran los ICBAL. Y igual, pues yo podría volver a hacer el mío también, ¿no? Porque en esa ocasión recuerdo que solo estuviste tú y el maestro Topo y igual yo podría también como o volver a hacer otro para como con todos los demás compañeros que pudieran interesarse en escuchar, ¿no? Dentro del punto 2, cerrar temas, ciclos y compromisos de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, los acuerdos son los siguientes. Se reconoce que tras la participación de la Red Mexicana de Teatro Comunitario en la 41 Muestra Nacional de Teatro, la comunidad Red no se aprecia como un espacio seguro.
Pero también se reconoce que está resultando muy difícil trabajar en el sentido de hacerla un espacio seguro si quienes forman parte de la misma no se involucran en los trabajos para conseguirlo. Se acuerda, pues, que ante la falta de mayor participación de quienes, valga la redundancia, participaron en la 41 Muestra Nacional de Teatro, se concluye la valoración partiendo de las conclusiones a que se llegaron en la reunión amplia que se tuvo en noviembre de 2021 y se comparta el seguimiento crítico que hizo el CITRU de la misma, a menos que se exprese alguna resistencia por parte de alguna o algún integrante de la Red Mexicana de Teatro Comunitario y se autoorganice un equipo de trabajo que desee retomar el tema. También se acuerda hacer un mapeo de quiénes somos integrantes de la Red Mexicana de Teatro Comunitario. Se acuerda igualmente hacer del chat grupal un chat comunidad de libre acceso e intervención. Se acuerda también retomar los Chikvalov teatrales, empezando por el del maestro Roberto Villaseñor, en la semana del 12 al 18 de febrero. Se consultará a la comunidad de la Red Mexicana de Teatro Comunitario qué día se prefiere que sean los Chikvalov teatrales. Se acuerda retomar el espacio de lectura sobre políticas culturales los miércoles. Se informa que la revista Tecocoliolin debe resolver primero la venta de su primer número para garantizar que se pueda editar y publicar el número que estaría dedicado a la participación de quienes somos integrantes de la Red Mexicana de Teatro Comunitario. Se acuerda reorganizar el ecosistema digital, la página web, la bitácora electrónica, las redes sociocomunicacionales, el chat comunidad y el boletín electrónico, en la medida de que exista un equipo para ello. Asimismo, se informa que las redes están activas y que el chat comunidad se ha comenzado a abrir para la participación de colegas que se interesen en acercarse a la Red Mexicana de Teatro Comunitario. Se acuerda también realizar los encuentros para la redefinición del propósito de la Red Mexicana de Teatro Comunitario y se propone que estos ocurran la semana del 29 de enero al 4 de febrero. Se acuerda realizar los encuentros para hackear, erotizar y tejer la Red Mexicana de Teatro Comunitario y se proponen las semanas del 5 al 25 de febrero para ello. Se acuerda cumplir con la devolución a la Red Mexicana de Teatro Comunitario de la experiencia en la Escuela Tejerredes 2021, donde, como se ha dicho antes, participó una comisión de la propia Red Mexicana de Teatro Comunitario. Y se propone la semana del 26 de febrero al 4 de marzo para ello. Se propone también que la próxima reunión amplia se celebre en la semana del 26 de marzo al 1 de abril. Se haría una consulta para establecer qué día. ¿Cuál era la dinámica que se había establecido? Di información sobre la participación en el Congreso Nacional de Teatro, que a imagen y semejanza de lo que fue la participación en Paso de Gato y en la Muestra Nacional de Teatro, sí congregó un número de personas e inclusive se consiguió tener una presencia física en el encuentro de la mayoría de los compañeros, ¿no? Que estábamos reuniéndonos de manera más o menos continua, una y hasta 2 veces por semana, ¿no? A excepción de este último fin de mes de diciembre, en donde se perdió un poco la dinámica y después se retomó a partir de la iniciativa avalada por la gente que hemos estado en las reuniones, y retomamos que podríamos tomarlo primeramente por el lado de pensar, ya que la compañera Sandra, que es la que había tomado la batuta y además tiene un buen manejo del español y hila muy rápido sus ideas, ya que ella había comenzado planteando cuáles habían sido los factores por los cuales ella misma había salido y ella consideraba que mucha gente había perdido el interés por la red, que por qué no lo ampliábamos el punto para saber cuál ha sido la problemática que ha llevado a que la gente no participe. Primero, la confusión de la Muestra Nacional de Teatro. Al respecto, la maestra Sandra agrega que después de la presencia de la red en la Muestra Nacional de Teatro, el tejido interno quedó muy dañado y su recuperación no ha podido encaminarse.
y después que la gente había comenzado a plantear proyectos individuales más que proyectos grupales. Y tercero, que ante la falta de participación de algunos, los que seguían teniendo la inercia de seguir participando comenzaron a declinar también su participación, sobre todo en los círculos. Y ya que estaba eso, dijimos, bueno, vamos a un segundo punto. Ya vimos cuáles son las causas de la falta de participación. Y lo que yo sí quiero decir, le decía que desde hace ya un rato estamos un pequeño grupo que va entre 8 y 12 personas que de manera continua o intermitentemente han estado participando en este proceso, en donde se puso como primera base el llegar al Congreso Nacional de Teatro y como segunda base encontrar los mecanismos para reactivar a la red, porque sí, está padre y te basas en el planteamiento que hace sobre todo Sebastián en el sentido de que no necesariamente tiene que estar la gente todo el tiempo en todas las actividades, pero ha habido elementos de gobernanza que fueron los círculos y el propio Sebastián plantea que tiene que haber una instancia que de alguna manera incentive, empuje, porque si todo el mundo puede hacer lo que quiera y entrar y salir cuando quiera, pues la red no va a tener como una lógica o una continuidad, o inclusive puede caer en un letargo que la apague por completo, ¿no? Y Sandra dijo que era muy interesante la pregunta y trató de entender la cuestión de la gobernanza desde diferentes puntos de vista, tratando de respaldar la posición de que de todas maneras la gente sigue siendo red independientemente de que esté o no en las últimas reuniones y pueden estar o no. Digo, pero ya llevan un año alguna gente que ni siquiera le han puesto palomita a algunos de los documentos o textos que se han mandado de manera colectiva y que normalmente Sebastián ha terminado o aterrizado, ¿no? Y que además, déjame decir, yo le dije, déjame decir que hay un montón de trabajo atrás de eso, Sandra. Y la gente no es capaz ni siquiera de plantear o decir, darle una palomita o un like para que con lo menos sepamos que ni siquiera que está de acuerdo, sino que simplemente que lo leyó, que lo vio. De la charla, dice la maestra Sandra por escrito, me pareció importante escuchar al maestro Roberto hablar sobre el proceso de trabajo en el que no participé en el año pasado, y pude darme cuenta entonces de que la Red Mexicana de Teatro Comunitario ha tenido momentos diferentes de energía, convivencia de generaciones y objetivos diferentes. Eso me llevó a pensar que una de las maneras de relación que existen entre el grupo de personas que conforman a la red es la constante confluencia de necesidades que han logrado reunir a pequeños círculos. Y Blanca, en el tercer periodo de 40 minutos, ella dijo que la disculpáramos, que realmente es muy interesante todo lo que se está haciendo, que pide una disculpa por no participar más de lleno, pero que ahora su compromiso de este año es que va a entrar y le va a dar mayor continuidad y va a tener mayor presencia en todo esto y que sí, que hay que hacerlo, que hay que seguir trabajando. Además, el maestro Roberto agregó: y si decidimos que la gobernanza no necesita tener un grupo de personas que empujen, pues también puede ser la decisión, aunque yo creo que no va por ahí, que más bien hay que incentivar para que las cosas sigan haciéndose, ¿no? ¿Será entonces, se pregunta la maestra Sandra, que esta confluencia en tiempos y con objetivos diferentes debería ser considerado como uno de los modos de organización de la red? Es decir, que no se debería esperar a tener a las mismas personas presentes todo el tiempo. ¿Podría una de estas confluencias reunir a todos? ¿Podría un diálogo intergeneracional ayudar a la creación de un documento de la gobernanza? Las necesidades se han diferenciado de los objetivos. ¿Qué tanto la necesidad personal se debe sobreponer a los objetivos comunitarios? A esta y otras interrogantes es que busca dar respuesta el último punto de esta reunión amplia. Dentro del punto 4, prepropuesta de gobernanza, lo que se propone es transformar los círculos de trabajo, es decir, el círculo de investigación y memoria, el círculo de educación y pedagogía, el círculo de políticas culturales y el círculo de comunicaciones,
en líneas de trabajo en torno a las cuales se conformen equipos colaborativos y autogestivos, es decir, adocráticos, que se activen ad hoc para la gestión y el desarrollo de iniciativas y proyectos propios de su línea de trabajo, que diseñen con autonomía sus propias iniciativas y proyectos, que gestionen sus propias formas de trabajar colaborativamente, es decir, su propia gobernanza, y que mientras no estén desarrollando iniciativas ni proyectos o no estén gestionando su trabajar en forma colaborativa, estén inactivos. Se propone también que los círculos sectoriales, es decir, el círculo de pueblos originarios y el círculo de juventudes, se transformen en comunidades o clústeres autónomos, pero hermanas, hermanos de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, como se entiende que lo es la Red Mujeres Teatro, pero que también se vuelvan perspectivas transversales a toda la Red Mexicana de Teatro Comunitario, de prácticas de buen trato para con las personas oprimidas por razones de clase, género, raza, origen, edad o diversidad funcional. Se propone conformar 3 círculos operativos de cuidados que respondan al qué, cómo, quiénes y dónde del propósito co-creado, que sería el para qué. Uno de estos 3 círculos sería el círculo de metodologías, es decir, el círculo de cuidado de los qué y los cómo, que desarrollaría estrategias y contenidos para ser implementados en diferentes actividades de la Red Mexicana de Teatro Comunitario de carácter general, sin menoscabo de las iniciativas de los equipos colaborativos. Otro círculo sería el círculo de personas, el círculo de cuidado de los quienes, que acompañaría el quehacer y el estar de las personas integrantes de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, así como sus relaciones humanas, de modo que se observe la búsqueda del propósito co-creado. Un tercer círculo sería el círculo de espacios, es decir, el círculo de cuidado de los dónde, que gestionaría e implementaría las tecnologías y herramientas que permitan preparar las plataformas donde se desarrollen las actividades de la Red Mexicana de Teatro Comunitario. Además, se propone conformar un círculo de articulación, donde se reúnan representantes de los 3 círculos anteriores, que este círculo de articulación cuidaría que la implementación de las metodologías, el qué y el cómo, esté dirigida al alcance del propósito co-creado, el para qué. Cuidaría también que las relaciones entre las personas, el quiénes, estén lo suficientemente aceitadas para conseguir el propósito co-creado. Cuidaría también que los espacios, físico-presenciales y digitales, el dónde, faciliten las conversaciones entre los 3 círculos operativos y las personas de la Red Mexicana de Teatro Comunitario para lograr el propósito co-creado. Acompañaría también las iniciativas y los proyectos de los equipos colaborativos en relación con el propósito co-creado. Y cuidaría la transversalidad de las perspectivas de buen trato para con las personas oprimidas por razones de clase, género, raza, origen, edad o diversidad funcional, para que llegar al propósito co-creado no signifique pasar por encima de nadie. Entre los pendientes quedarían, quizás para abordarse a lo largo de este trabajo, de aquí a la próxima reunión amplia o para tratarse en la próxima reunión amplia, la definición de cómo serán las relaciones de la Red Mexicana de Teatro Comunitario con los sectores público y privado, y tomar acuerdos de cómo funcionará la representatividad de la primera ante los segundos. Y acordar, a partir de lo que se trabaje en los encuentros de febrero y marzo, si se hará o no la revisión de la propuesta del protocolo de atención a denuncias de violencia de género de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, y quienes harían dicha revisión con el fin de hacer de la comunidad de la Red Mexicana de Teatro Comunitario un espacio seguro. Muchas gracias.